El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Matanzas religiosas. Número de muertos, varios millones. Lo más curioso de los conflictos religiosos es que algunas personas niegan que jamás ocurrieran. Aseguran que las cruzadas se realizaron por motivos económicos y que la Inquisición no fue más que una consolidación de poder. Niegan que haya guerras de religión a pesar de que los contendientes admiten con toda libertad que están combatiendo por la religión. Evidentemente ninguna guerra es al 100% religiosa o al 100% de algo en cuanto a motivación, pero no podemos obviar el hecho de que algunos conflictos comportan más religión que otros. Por lo tanto, ¿cómo podemos saber cuándo es la religión la causa real de un conflicto y no solo una oportuna tapadera? Bueno, para empezar, si la única diferencia entre ambos bandos es la religión, entonces es una apuesta segura pensar que el conflicto es religioso. Los serbios, los croatas y los bosnios son básicamente el mismo pueblo, salvo por la religión. Lo mismo puede decirse de los holandeses y los flamencos. En las guerras de religión francesas, la partición de la India, los conflictos de Irlanda del Norte y la guerra del Líbano, personas que tenían la misma apariencia, que hablaban la misma lengua y que vivían en las mismas comunidades, peleaban unas contra otras solamente porque seguían distintas religiones. Otra reflexión: ¿hasta qué punto puede describirse un conflicto sin mencionar la religión? La Guerra Civil Americana tenía sin duda connotaciones religiosas como el fanatismo de John Brown, el discurso inaugural de Lincoln o el himno de batalla de la República. Pero se puede escribir fácilmente una historia detallada de la guerra sin mencionar ninguna de estas cosas. Comparemos esto, por ejemplo, con las cruzadas. ¿Podríamos escribir al menos un párrafo de esta contienda sin mencionar al Papa, a la Tierra Santa o a Jerusalén? Puede argumentarse que las cruzadas fueron también por otras causas aparte de la religión, pero intentemos escribir 2 páginas sin hacer alusión a ella. Por último, si las partes declaran motivos religiosos, deberíamos como mínimo considerar la posibilidad de que están diciendo la verdad. La religión es tan importante en la visión del mundo que tiene una persona que casi todas las grandes decisiones tienen un cierto tinte religioso. Aunque el belicista al mando esté utilizando la religión solo como pretexto útil y cínico para azuzar a las masas, la razón por la que lo hace es porque funciona. Nunca se ha visto que un belicista reclute ejércitos para destruir a un enemigo que escriba o se afeite de manera diferente, porque son razones insensatas para librar una guerra. En cambio, el hecho de tener una religión diferente suele aceptarse como motivo suficientemente justificado para matar a alguien. Si no lo fuera, ¿por qué se levantarían los pueblos en apoyo a esta causa? Aún así, no todos los conflictos entre diferentes religiones son conflictos religiosos, sobre todo cuando hay múltiples diferencias entre los grupos combatientes. En la conquista de América por parte de Europa, el deseo de convertir a los nativos quedaba encubierto por el deseo de robarles. La Guerra del Pacífico entre los japoneses y los americanos se explica fácilmente como lucha de poder geopolítico. Cuando los turcos penetraron en Europa, la religión desempeñó un papel importante en la motivación tanto de los atacantes como de los defensores, pero no dejaba de ser algo secundario frente a la simple construcción de un imperio que se estaba produciendo a lo largo de todas las fronteras. En esta lista solamente se presentarán conflictos y opresiones en las que la religión esté considerada en general como la razón primera del conflicto, junto con los sacrificios humanos y las matanzas rituales. Las 30 matanzas religiosas más mortíferas. Revuelta de Taiping, 1850-1864. 20 millones de personas murieron en un levantamiento mesiánico de los chinos cristianos. Guerra de los 30 años, 1618 a 1648. 7 millones y medio de personas murieron en las guerras entre católicos y protestantes por el control de Alemania. El Holocausto, 1938 a 1945. La Alemania nazi mató a 5.5 millones de judíos en toda Europa. A pesar de que los nazis proclamaran que estaban matando a los judíos por motivos raciales,
La única diferencia sustancial entre las víctimas del Holocausto y las que no lo sufrieron fue su ancestral religión. Fue el clímax de varios siglos de antisemitismo europeo. Revuelta del Mahdi, 1881 a 1898. 5,5 millones de sudaneses murieron durante esta insurrección musulmana fundamentalista. Juegos de gladiadores, del 264 a.C. al 435 d.C. Unos 3,5 millones de gladiadores murieron para honrar a los ancestros romanos. Guerras de religión francesas, 1562 a 1598. 3 millones de personas murieron en las guerras entre católicos y protestantes de Francia. Las Cruzadas, 1095 a 1291. Durante 200 años, los cristianos europeos lucharon por arrebatar el control de Tierra Santa a los musulmanes. En estas guerras murieron quizá 3 millones de personas. Rebelión de Fangla, 1120 a 1122. 2 millones de personas murieron en una revuelta campesina en China que comenzó con la fricción de un emperador taoísta y la minoría maniquea. Sacrificios humanos de los aztecas, 1440 a 1524. Los aztecas sacrificaron aproximadamente a 1,2 millones de personas. La Cruzada Albigense, 1208 a 1249. En esta guerra, para erradicar la herejía cátara, fueron exterminados en torno a 1 millón de personas en el sur de Francia. Rebelión Pantei, 1855 a 1873. Una rebelión de musulmanes en el sureste de China causó la muerte de 1 millón de personas. Revuelta Hui, 1862-1878. Otra rebelión musulmana en el noroeste de China provocó la muerte de 640,000 personas. Partición de la India, 1947. La violencia de las turbas mató a 500 hindúes y musulmanes. Invasión de Irlanda por Cromwell, 1649 a 1652. Cromwell mató de 300,000 a 500,000 irlandeses en esta invasión. Guerras judeo-romanas, del 66 al 74 y del 130 al 136 después de Cristo. Una serie de revueltas mesiánicas contra la autoridad romana condujo a unas 350,000 muertes. La Biblia. Hay dos caras en el debate acerca de las atrocidades descritas en la Biblia. 1. Dios es misericordioso y todo lo que está descrito en la Biblia es absoluta e inequívocamente cierto. Pero el número de personas que mataron los israelitas se exageró desorbitadamente, y en cualquier caso, aquellas personas se lo merecían. 2. La Biblia fue escrita por simples mortales que cometieron numerosos errores, por lo que no se puede creer todo cuanto allí aparece. Pero fijémonos en toda aquella gente muerta a manos de los llamados hombres santos, en las llamadas guerras santas, en la llamada Tierra Santa. Pensemos por ejemplo en la ciudad de Ai. La Biblia afirma con claridad que Josué mató a 12,000 personas de la ciudad por orden de Dios. Si uno es fundamentalista, tiene que dar muchas explicaciones. Pero si uno es pagano, simplemente puede señalar que Ai significa ruina. Y los arqueólogos han determinado que la ciudad fue destruida mucho antes de que los israelitas llegaran a Palestina. Por lo tanto, la Biblia está equivocada. Esto significa que ninguna de las partes de este debate puede utilizar la Biblia con comodidad para sustentar su interpretación de la historia. Sea como fuere, si sumamos los fragmentos desagradables de la Escritura, encontraremos específicamente enumeradas en la Biblia 1,167,000 matanzas en masa llevadas a cabo por seres humanos. Quizá una cuarta parte de ellas, 300,000, sea históricamente plausible y tenga una motivación religiosa. Japón, 1587 a 1660. Durante la rebelión Shimabara de 1637-1638, la fuerza rebelde cristiana de 20,000 hombres y 17,000 mujeres y niños combatientes fue aniquilada, quedando tan solo 105 supervivientes. En total, la Iglesia Católica cuenta 3,125 mártires identificados
y de 200.000 a 300.000 no identificados en el Japón de aquel periodo. Bosnia, 1992 a 1995. Cuando la República predominantemente musulmana de Bosnia-Herzegovina se separó de Yugoslavia, los cristianos serbios del lugar y el gobierno de Belgrado trataron de impedirlo. 200.000 personas murieron en la guerra civil que se desencadenó. Sati, prohibida en 1829. El sacrificio de la viuda en la pira funeraria del marido era una práctica habitual en la India, especialmente en Bengala, donde las autoridades registraron 8.000 satis entre 1815 y 1828. Unas 60.000 viudas, más o menos, fueron quemadas vivas en toda la India durante el siglo anterior y unas 200.000 desde la Edad Media. Guerra Civil Inglesa, 1642 a 1646. En las luchas entre los puritanos del Parlamento y los partidarios de la alta iglesia anglicana del rey, murieron 190.000 ingleses, incluido finalmente el propio rey. Líbano, 1975 a 1990. El país de Líbano se forjó originariamente desgajándose de la Siria francesa para proporcionar a los cristianos locales un país en el que pudieran constituir una delgada mayoría. En 1975 la mayoría nacional se había decantado hacia los musulmanes y a consecuencia de ello estalló una guerra civil por el poder. Murieron 150.000 personas. Argelia, 1992 a 2002. Más de 150.000 personas murieron en una guerra civil que empezó cuando la junta militar se negó a entregar el gobierno a los partidos musulmanes fundamentalistas que habían ganado las últimas elecciones. Vietnam, 1820 a 1885. Un total de aproximadamente 130.000 misioneros católicos y conversos sucumbieron a la persecución de varias generaciones de dirigentes vietnamitas. Rusia, 1919. Hasta 115.000 judíos murieron en los pogromos a manos de soldados antibolcheviques en Ucrania durante la Guerra Civil Rusa. Imperio Bizantino, del 845 al 855. La emperatriz bizantina Teodora, no la esposa de Justiniano, esta Teodora era la viuda del emperador Teófilo, la regente de Miguel III y una santa. Ella persiguió e hizo matar a 100.000 paulicianos, seguidores de la herejía gnóstica. Revuelta holandesa, 1566 a 1609. Los protestantes del norte de los Países Bajos se rebelaron contra sus gobernantes españoles. El duque de Alba se vanaglorió de haber ejecutado a 18.600 rebeldes tras ser enviado a sofocar la insurrección. En total murieron 100.000 personas en esta revuelta, incluidas las 8.000 del saqueo de Amberes. Las tierras protestantes se convirtieron en la República Holandesa Independiente, mientras que el sur, que era católico, permaneció leal a España, convirtiéndose finalmente en Bélgica. Ucrania, 1648 a 1654. Durante la rebelión contra Polonia, los cosacos liderados por Bogdan Chmielnicki masacraron a 100.000 judíos y aniquilaron 300 comunidades judías. Imperio Romano de Oriente, 514 a 518. Cuando el emperador Anastasio nombró a obispos monofisitas que creían que los aspectos divinos y humanos de Cristo estaban separados, en vez de obispos calcedonios, que creían que los aspectos divinos y humanos de Cristo estaban unificados, el general Vitaliano, un calcedonio, se rebeló contra él. 65.000 personas murieron en lo que Edward Gibbon denominó la Primera Guerra Religiosa. Caza de brujas, 1400 a 1800. 60.000 mujeres acusadas de brujería fueron quemadas o ejecutadas de alguna otra manera por toda Europa. Thagi, hasta el siglo XIX. Este culto místico de ladrones y estranguladores ha llegado a sacrificar a la diosa Kali unos 50.000 viajeros. En Dios confiamos. Si catalogamos las entradas de esta lista de acuerdo con las religiones que intervinieron en los conflictos, obtenemos este desglose simplificado. Cristianos contra cristianos, 9. Musulmanes contra cristianos, 3. Cristianos contra judíos, 3. Orientales contra cristianos, 3. Judíos contra paganos, 2. Musulmanes contra chinos, 2.
Musulmanes contra musulmanes, 2. Sacrificios humanos en la India, 2. Sacrificios humanos en México, 1. Matanzas rituales en Roma, 1. Musulmanes contra hindúes, 1. Y maniqueos contra taoístas, 1. Probablemente podríamos ir más lejos y agruparlos en 4 categorías más amplias. Sacrificios humanos indígenas, 4. Religiones monoteístas luchando unas contra otras, 17. Paganos luchando contra religiones monoteístas, 8. Paganos sembrando el desorden por sí solos, 1. En la historia antigua, la mayoría de las matanzas religiosas implicaba el sacrificio humano para contentar y apaciguar a las fuerzas peligrosas del universo. Después, el judaísmo y sus retoños, el cristianismo y el islam, concibieron una versión del mundo en la que un Dios único y todopoderoso requería una creencia estricta e inflexible en lugar de ofrendas tangibles. A partir de este momento, las matanzas religiosas surgieron de la fricción de creencias incompatibles. Hay que tener en cuenta que los adeptos de las religiones orientales no se han matado unos a otros por ver qué Dios es el mejor. Tampoco lo han hecho los paganos, ni los chamanistas, ni los animistas. Estas religiones relativamente flexibles suelen ser pacíficas hasta que chocan con intransigentes monoteístas. A pesar de que la mayoría de nosotros está a favor de la tolerancia, esta al final resulta una estrategia perdedora. La intolerancia de los monoteísmos respecto a creencias rivales es una de las principales razones por las que se ha conseguido sustituir a otras religiones indígenas más tranquilas de Europa, África, América y Oriente Medio.